Bienvenidos a este nuevo capítulo de Plantéatelo desde el estudio del área de diseño Santo Tomás. Hoy vamos a tener una real conversación sobre la sustentabilidad con un invitado bien especial que es Alex Godoy. Alex Godoy es académico y director del Magíster de Gestión de la Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Alex, muy bienvenido. Hola, Anika, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Mira, Alex, me gustaría primero, hay una confusión últimamente con dos términos que me gustaría ver si tú me los pudieras aclarar, que es justamente la sustentabilidad y la sostenibilidad. Mira, me he leído una cantidad de artículos donde cada uno tiene sus teorías de cuál es el concepto correcto o tal vez cuál hay que aplicar para qué. Entonces me gustaría que me lo aclararas un poco, o nos lo aclararas. Mira, la pelea va a seguir durante bastante tiempo. Ahora, si uno se remonta a cuando se empieza por primera vez a acuñar el concepto de desarrollo y sustentabilidad juntos, uno tiene que remontarse al año 87 durante la formación de la Comisión Brundtland, que elaboró el informe por nuestro futuro en común, donde por primera vez se acuñan los dos términos, que son términos ya complejos, digamos. El concepto de desarrollo es un término complejo, el término de sustentable es un término complejo. Ahora, como son comisiones tan nacionales, la traducción obviamente al español viene de sostener, mientras que en un fondo en Estados Unidos se deriva de la palabra sustentar. Y ahí está, digamos, el origen de los verbos. Entonces, al final se han utilizado en forma de ipso facto como sinónimo, donde obviamente el uso de la palabra sostenible viene un poco más bien de las escuelas un poco más europeas, mientras que la palabra más de sustentable viene de desviaciones un poco más americanas. Ahora se utilizan en forma de sinónimo y creo que ya la discusión entre lo que significa uno es simplemente empezar ya a hablar con alguien que sea, digamos, experto en lenguaje, en las diferencias entre lo que es sustentar y sostener. Entonces creo que no hay que entrar en tanto conflicto y si yo ocupo sustentabilidad, para mí es tan válido como alguien que viene y que hizo su posgrado en España y que utiliza como sostenible. Qué bueno que aclares ese concepto porque creo que mucha gente está un poco confundida con eso y en realidad, o sea, yo soy alemana, entonces en alemán hay una sola palabra Sí. para eso y yo decía, ¿qué tanto se preguntan sobre sustentable, sostenible? Si al final, o sea, digamos, la idea es... Al final es una sola y de hecho el alemán es mucho más cercano al americano, no al español, digamos, Sí, al latín. Sí. Alex, ¿cuál es tu área, digamos, de expertise en el tema de la sustentabilidad? Mira, es bien interesante. Yo descubrí esto en Boston, después de ir a visitar la escuela del JFK al director del postdoctorado en Ciencia de la Sustentabilidad, que es un área muy nueva que se ha acuñado en Estados Unidos, que se llama Ciencia de la Sustentabilidad, en el cual te permite tener como una línea de investigación en el cual tú mezclas aproximaciones de las ciencias duras con aproximaciones de las ciencias sociales. Entonces creas un sobrelapamiento en el cual puedes explicar fenómenos para ambas partes en cómo éstas se relacionan, precisamente porque la ciencia y tecnología, no hemos olvidado que es parte de la sociedad. Claro. Entonces empezamos a buscar el trasfondo de ciertos fenómenos que a veces es difícil de comprender en términos técnicos y que en realidad están influenciados por variables sociales. Ahora, dentro de esa línea, que es bastante grande, mi área es el tema de ingeniería y políticas públicas, obviamente para el desarrollo sustentable, digamos. Como la ingeniería puede, por ejemplo, disminuir la inequidad en muchos aspectos. Un ejemplo, bueno, siempre lo saco a colación, el Transantiago genera inequidad. Y genera inequidad porque cuando dos personas a la misma condición social gastan tiempos diferenciales en desplazamiento, ese tiempo diferencial tiene un costo al final en tu vida. Entonces, la ingeniería, ¿cómo puede en ese sentido disminuir esas brechas que a veces no nos damos cuenta y que creo que es factible traspasar después a la política pública? Interesante, o sea, es en realidad empezar a hacer un análisis mucho más de fondo en el momento de plantear un proyecto ingenieril al final, o sea, porque lo del Transantiago tú tienes toda la razón. Yo muy a menudo, bueno, yo uso el transporte público y muy a menudo uno ya llega chato. O sea, ya digamos, tu predisposición para rendir ya es otra. Es otra. Que si tú llegaras, digamos, con cero estrés, te haya ido súper bien, en 10 minutos estás en el trabajo, es otra tu realidad, otra tu disposición.
Entonces es importante incluir esas variables que creo que muy a menudo... Ahora, las palancas pueden ser por muchas, en ese caso específico, simplemente siguiendo tu línea de pensamiento. En ese caso específico tienes dos opciones. Porque, por ejemplo, uno puede decir, ok, si yo me demoro 1 hora a mi trabajo, que es casi ir a Viña en auto, Claro. Dentro de la ciudad, puedo ir escuchando, digamos, con estos aparatos podcast o ir escuchando algo que a mí me parezca interesante y disfrutar y hacer más amigable el camino. Se puede. Entonces, en ese caso uno podría decir, bueno, entonces lo otro que podría ser como palanca, ya podría ser el sector privado, es yo flexibilizar las horas de entrada. Entonces, por ejemplo, yo ahora ya entiendo que si mi población tiene origen, destino, vienen de otras comunas, y mi compañía está ubicada en una comuna en la cual te toma 1 hora, yo flexibilizo la hora de entrada porque sé que la gente no se está tomando más tiempo para llegar más tarde, sino que en un fondo salió de su casa y tiene un trayecto. Por lo tanto, yo te quito el estrés de tener que llegar a la hora. Entonces, hay muchas formas en cómo entender el sistema, pero primero hay que entender el sistema. Y no solamente el transporte, también podría venir, por ejemplo, por iniciativas privadas, podría venir, por ejemplo, por el uso de transportes compartidos. Hay compañías que lo que hacen es, en un fondo, generar estas flexibilidades y generar estos buses de acercamiento que te permiten, digamos, obviamente también socializar dentro y te ponen como estos carpooling, pero que son buses grandes. Hay un sinnúmero de formas en las cuales te puedes apalancar que no solamente son solamente el Transantiago. Si el Transantiago no lo soluciona, la ingeniería puede tener otro tipo de herramientas para poder hacerlo. Claro. Bueno, y en definitiva tú me estabas diciendo que tu rol igual es la formulación o por lo menos el asesoramiento en políticas públicas. Yo creo que en definitiva la política tiene un rol fundamental en garantizar un desarrollo sustentable en la sociedad. Entonces quería preguntarte un poco acerca de qué está pasando con el estudio que se encargó acerca de la estrategia de crecimiento verde. En un momento el Ministerio de Medio Ambiente, creo que en el año 2011, encargó un estudio de estrategia de crecimiento verde que está en el contexto del ingreso de Chile a OECD. ¿Cómo está, en qué estado está esa línea de...? A ver, en términos a ver, hay que entender dos cosas, ¿ya? Primero hay que dejar de creer de que la política pública te va a solucionar el problema. Usualmente la política pública va mucho más lento de los cambios y fenómenos. De los cambios y fenómenos que estamos viendo. El mercado es una de las fuerzas conductoras de este mapa complejo que es sociedad, ¿ya? Entonces, cuando uno analiza la política pública siempre va a ir un poco detrás de las grandes fuerzas conductoras. Es decir, por ejemplo, ahora todos hablamos de servicio ecosistémico, de que un ecosistema te presta más allá de un servicio productivo, también un servicio estético, un servicio cultural. La política no se va adecuando. La política, por ejemplo, las normativas de regulación eléctrica en Chile respondieron a una matriz donde solamente teníamos un binominal energético, que eran, digamos, hidroelectricidad versus plantas termoeléctricas. De repente, de la noche a la mañana, en menos de 10 años, llegaron las energías renovables no convencionales y nos encontramos con una legislación que fue hecha para 20 años atrás. Por tanto, siempre en la política, cuando se plasma en un marco legal, un marco regulatorio, vas a tener un efecto de retardo, lo que es. Pero por tanto, en un fondo, la política pública se va adoptando en la medida que van generándose este tipo de cambios. Ese estudio que se realizó es simplemente un análisis de dónde estamos. Y obviamente el Ministerio de Medio Ambiente, que me toca presenciarlo muy de cerca, tengo el honor de ser uno de los miembros del Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente, ha sido bastante progresista en ir explorando obviamente nuevas herramientas, pero también es un ministerio que también tiene límites. En el fondo tiene que ver con la implementación de una institucionalidad que está recién partiendo, con los casos que estamos viendo como puede ser Barry Pascualama y además ir haciendo la antelación a nuevos tipos de normativas. A pesar de eso, yo creo que no hay que esperar mucho este tema de desarrollo sustentable, no hay que esperar que el gobierno nos diga qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que cada uno aquí tiene que asumir el rol que te compete hacerlo. Es decir, el rol es como, tú tienes una multiplicidad de roles, yo tengo una multiplicidad de roles. Es decir, yo por ejemplo, supongamos que yo trabajo en el retail y soy jefe, yo en el retail y me pongo la camiseta del retail, soy jefe y estoy a cargo de la responsabilidad social de todos mis trabajadores. Entonces tengo que hacerles un ambiente que sea seguro y obviamente que sea equitativo. Pero después yo también soy empleado, porque hay un jefe más arriba mío, entonces tengo también una opinión como usuario y empleado de ese tipo de compañía. Y después cuando voy a comprar al mismo retail tengo una opinión como una camiseta de comprador y consumidor.
Y a veces nos olvidamos de que nosotros tenemos esa multiplicidad de roles. Las mujeres lo tienen más claro que nosotros. Las mujeres son mamás, son trabajadoras, son esposas, son hijas. Nosotros también tenemos que hacer empresarias, ya, académico. Entonces hay un sinnúmero de multiplicidad de roles que creo que tenemos que empezar a ver. Primero, ¿qué rol tengo yo en el contexto en que estoy? Si yo estoy en la compañía, en mi caso, soy académico y dirijo un programa de posgrado y además hago cursos de pregrado para que los ingenieros puedan tener los temas de sustentabilidad ya en su ADN y evitar los errores que hemos visto y que son bastante públicos. Tengo el rol de académico, pero también tengo el rol de formar, porque también tengo un hijo que está en la misma etapa de vida que a lo mejor un niño de colegio, en el cual tengo que asumir un rol de padre y tengo que ser consecuente con eso. También tengo un rol de consumidor y también tengo un rol social en la medida de divulgación, en escribir en diversos medios, que son ya sea digitales o en papel. Entonces uno debe asumir el rol de la responsabilidad de acuerdo al contexto que te compete. Esto no es solamente ciudadano, la empresa, no, la empresa está hecha por personas y las personas tienen distintos roles que tenemos que asumir para abordar el tema sustentabilidad. Mira, Alex, para terminar me gustaría, porque lo que tú dices es bien importante, porque eso quiere decir que al final lo más importante es primero que nosotros como personas aceptemos o le demos la importancia al tema de la sustentabilidad. Entonces me gustaría conocer tu visión acerca, porque no para todas las personas es natural. ¿Por qué tengo que ser sustentable en realidad? ¿Cómo para ti, tú a alguien le justificarías esa necesidad de ser sustentable? A ver, primero es decirle a toda la gente que se olvide de que el tema sustentabilidad es un tema verde. Lo que más vende es los temas verdes. Sino que la sustentabilidad tiene que ver con el eje social, económico y ambiental. Y ojalá encontrar un equilibrio entre las tres tipos de ejes. En el eje social tengo que tratar de yo primero ser un buen ciudadano, el no saltarme la fila, el no irme por la berma cuando voy, digamos, saliendo en un taco, el tratar de no premiar al pillo, sino respetar el espacio del otro. ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades parten primero por comportamientos humanos. Lo que estamos viendo en términos ambientales como British Petroleum, como lo vimos un día con el derrame de Exxon Valdez, son precisamente del actor humano, que no entendemos ese concepto de respeto que parte por el otro, parte por mi casa, después parte por mi compañía, parte por mi empresa. Y yo no estoy hablando de temas verdes, estoy hablando de que al final el tema verde es un síntoma de un comportamiento humano en el cual hemos perdido ciertos valores que son de ética y de respeto hacia el otro, pero cuando yo tengo el respeto hacia el otro, entiendo que no puedo andar, digamos, comprando productos orgánicos que me parecen extraordinarios para mi vida, pero voy a comprarle una 4x4 donde los 20 kilómetros que recorrí para ir a la feria, al final emití más de los que al final quise hacer. Sí. El poder pensar en ese impacto de que todo lo que yo hago impacta al otro y que veo al otro como alguien que yo no lo debo impactar, sino respetar su espacio en mi libertad de actuar, es el eje central para poder pensar en sustentabilidad, porque después los eventos ambientales son precisamente por esas tomas de decisiones erradas en que no vemos al otro como un par en ese mismo rol de empresa, académico, mamá, papá o hijo. Alex, te agradezco muchísimo que hayas venido a Plantéatelo y creo que ese es el tema fundamental. Al final lo importante es que todos como personas primero nos hagamos conscientes de que somos un ente íntegro de la sociedad y al final por ahí parte la sustentabilidad. Gracias. Muchas gracias, Alex. Y suerte. Ya, con eso ahora nos vamos a una pequeña pausa y a comerciales. De nuevo por acá. Y a esta hora, ¿por qué no te vas a dormir? No. Prefiero soñar. Están los que duermen y están los que sueñan. Carreras vespertinas Santo Tomás. Tú puedes. De vuelta de comerciales, estamos desde el estudio del área de diseño Santo Tomás con Plantéatelo y ahora con nuestra panelista Francisca Leiva. Francisca, ¿cómo estás hoy? Bien, ¿y tú, Anika? ¿Cómo estás? Bien, también, gracias. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tips, qué actividades nos dejas para esta semana? Bueno, primero voy a empezar haciéndote una pregunta. ¿Desenchufas el cargador del celular?
Mira, cuando ya dejaste obviamente de cargar tu móvil. claro, en sí me preocupo de eso, de todas maneras, sin duda. Lo que sí hago, que creo que tampoco está tan correcto, es dejarlo cargar toda la noche, porque al final no demora toda la noche para cargarse, ¿no? Perfecto. Bueno, un poco quería hablar de eso. Un hogar consume más o menos 3.600 kWh, digamos, y con el solo hecho de desenchufar el cargador, puedes ahorrar al menos, un ahorro estimado de como 480 hogares. ¿Ya? Si todas las personas desenchufáramos el celular, o sea, hay un ahorro de 480 hogares si tuviéramos esa mínima voluntad de hacerlo. Así que, sin duda, y es importante acotarlo, el cargador enchufado sin el celular gasta energía. ¿Y eso cuenta para todos los artefactos eléctricos? Claro, para todos los artefactos. O sea, si ahí hay una iniciativa de desenchufar todos los artefactos, sería hermoso, sería hermoso. Ahora, es triste, pero 1 de cada 10 personas desenchufa su cargador. ¿Esa es la estadística? 1 de 10. Así que a tomar conciencia con respecto a eso. Sí. Es harto lo que se puede ahorrar. Sí, y es súper fácil de hacer. No toma nada. No Sí. toma nada. Y Francisca, actividades. ¿Qué puedo hacer esta semana? ¿Qué puede hacer el público? Shopping, deporte. Bueno, yo siempre vengo con deporte, que me gusta un montón, así que los dejo invitados a, bueno, todos los domingos está Calles Sin Motores en distintos puntos de Santiago, en donde se cierran las calles y pueden andar en bicicleta, trotando, con patines, con el coche, toda la gente se une. Las más conocidas son la de Sánchez Fontecilla, está Bilbao también. Así que son aproximadamente 7 kilómetros, Wow. digamos, donde uno puede recorrer libremente, sin autos, y esto es todos los domingos. Calles Sin Motores. Calles Sin Motores es Qué una bueno. iniciativa que se está haciendo a nivel de toda la ciudad, así que hay que aprovechar esa instancia, no es peligroso, podemos andar con nuestros niños y bueno. Hay puntos donde puedes encontrar agua, fruta, si necesitas inflar tu bicicleta también hay otros puntos, así que a disfrutar esa instancia, es gratis, es sano hacer deporte. Para los más aventurados está Vértigo Park, que queda al final de la Larraín, en la altura de 11.095. Bueno, ahí hay canopy, hay un columpio gigante, bueno, hay deportes más extremos que ahí también me gustan un montón. Así que también los dejo invitados si quieren una actividad más extrema y más atrevida. Perfecto. Francisca, entonces resúmenos el tip sustentable para la semana para que nadie se olvide. Bueno, el tips es desenchufen los cargadores de su celular. Hagan ese aporte, solo eso puede ser. Perfecto, Fran. Muchísimas gracias. Entonces todos a desenchufar los cargadores de celulares en el momento que el celular tenga carga completa. Y ahora hacemos una pequeña pausa y nos vamos a comerciales. Te exigimos, te apoyamos porque sabemos que tú puedes. Santo Tomás, tú puedes. De vuelta de comerciales, estamos con Plantéatelo desde el estudio Área de Diseño Santo Tomás. Y en este último bloque vamos a hablar sobre un tema que a muchos nos apasiona, que es justamente el vino, un ícono de Chile. Si uno va a cualquier lugar en el extranjero y pregunta si conocen Chile, el vino es un tema importante. Pero el vino también trae sus desafíos, por un lado desde el punto de vista del manejo de la aplicación de químicos, del manejo del agua, que hoy en día es un bien escaso en Chile. Entonces hoy tenemos el honor de estar con Macarena Concha, gerente general de Viña La Fortuna, que viene a ser la primera viña orgánica de Chile. Macarena, muy bienvenida a Plantéatelo. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Encuentro tremenda iniciativa lo que ustedes están haciendo, así que me siento muy honrada que me hayan invitado. Muchas gracias. Macarena, cuéntanos un poco cómo llegaste tú a Viña La Fortuna. Yo llegué, esta es una empresa familiar,
que la fundó mi bisabuelo en el 42. 42. Sí, en Wow. 1942. Era, o sea, digamos, llegó de otro Él lado. llegó, sí, mi bisabuelo era español, inmigrante español, y se vino con su familia, con sus papás y sus hermanos, y él armó esta viña. Compró esta viña, con el tiempo se metió mi abuelo, que era el hijo de él. Mi abuelo hizo crecer esta cuestión, compró varios paños más. Cuando ellos lo compraron estaba todo plantado de viña. Y después se metió la generación de mi mamá, se metió un tío mío específicamente, y ahora hace 1 año y medio me metí yo, como la 4ª generación. Ah, qué bonito. Así que una historia familiar bastante ¿Y larga. tú qué hacías antes? Yo soy ingeniero comercial y trabajaba en LAN. Ah, ya. ¿Y de ahí cómo tomaste la decisión de cambiarte a Tomé hacer- la decisión de cambiarnos porque nosotros hace como 4 años atrás formamos un directorio en esta empresa, ya pensando como en la sucesión. Mi abuelo ya tiene 92 años, todavía está vivo, todavía participa, pero ya tenemos que más o menos ordenar la transición. Y en la generación de mi mamá son 3 hermanos. Entonces tomamos la decisión de formar un directorio compuesto por 6 integrantes, cada familia aportaba 2. Uno de la familia y uno externo, relacionado a la industria. Y en ese directorio hicimos todo un plan de desarrollo y una planificación estratégica, y decidimos meter un montón de plata en reconvertir el campo. ¿Reconvertir de aquí a aquí? O sea, más que reconvertirlo, en realidad era renovarlo. Le faltaba un montón de renovación. En la agricultura las plantas tienen una vida útil. O sea, Claro. después de... en las viñas, no tanto, pero en las viñas también tenéis que estar permanentemente poniéndole reingeniería al tema. Tenéis que estar... nosotros, por ejemplo, en la viña no tenemos problemas de agua todavía. Tenemos buenos derechos de agua, la sequía no nos ha afectado aún. Pero dado eso, nosotros teníamos muy poca tecnología, teníamos poco riego tecnificado, teníamos puro riego tendido, y tú tenés que estar permanentemente invirtiendo. Hoy día poner riego tecnificado es una buena inversión por hectárea. Claro. Entonces se tomó la decisión de hacer esta reingeniería, de meter un montón de plata, y había un gerente general que era externo a la familia, y el directorio nos pidió que se metiera alguien de la familia, que lo liderara alguien de la 4ª generación. Y ahí tú dijiste... Y ahí fue una conversa más o menos larga. Somos 10 primos. Somos 10 primos, 7 mujeres y 3 hombres. Y fue una conversa más o menos larga. Nos dimos varias vueltas. Habían algunos que de frente no tenían ningún interés. Que les gustaba el campo, les gustaba ir, pero no participar más allá. Sí. Que igual es una decisión fuerte, o sea... Sí, es una decisión súper fuerte. Y finalmente, después de todas estas conversaciones, estas vueltas, en algún momento yo dije, bueno, a ver, ¿cómo podríamos dibujar esta figura para que funcionara si es que fuera yo la que me pudiera meter? Y finalmente llegamos a un modelo que el que estamos trabajando hoy día, que ya llevamos 1 año y medio, que ha sido un año difícil, ha sido un año de hartos desafíos, ha sido un año de hartos cambios, en todo orden de cosas, o sea, cambios para mí desde el punto de vista personal, como desde el punto de vista profesional, al interior de la empresa. Había que hacer un montón de cambios de estructura, cambios de personas, cambios de funciones. Yo venía de Santiago así como súper acelerada, y el campo en Tiene provincia otro tiene ritmo. otro ritmo. Tiene otro ritmo, entonces estaba acostumbrado a otra cosa, yo estaba acostumbrado a otra cosa, entonces ahí hay un choque cultural súper fuerte que hay que administrarlo de la mejor forma posible, para que nadie salga dañado. Lo interesante es, o sea, yo como te comentaba recién, me metí a páginas de vino en Alemania un poco para ver, digamos, qué alcance tiene Viña La Fortuna, y bueno, en definitiva encontré en varias páginas Viña La Fortuna por sus 2 características, que es justamente que es un vino orgánico y al mismo tiempo tienen ustedes una certificación de comercio justo. Sí. Entonces te quería pedir si nos puedes explicar un poco esos 2 conceptos. ¿Qué significa ser una viña orgánica y qué significa la certificación de comercio justo? Sí, encantada. Mira, ser orgánico significa que tú no le puedes poner al tratamiento de la viña ningún componente químico que no esté permitido. Son re pocos los que están permitidos. Y tiene todo un tema con que tú, en el fondo, permitas el desarrollo natural de la viña, en este caso. Y le des también sus, digamos, un poco sus defensas naturales que muy a menudo de repente Exactamente. destruimos. En el fondo lo que nosotros tenemos que hacer es lograr un equilibrio natural en el ecosistema.
Y cuando tú tenés una tierra que está intervenida, que tiene químicos, que ha tenido un tratamiento por los últimos 10 o 15 años de una determinada manera, pasar a este otro sistema es complejo, es lento. Primero, desde el punto de vista de certificaciones, tenéis que pasar 2 años enteros, o sea, tenéis el año 0, que no le podéis aplicar nada, y ahí tenéis que pasar 2 años enteros más sin nada, sin que vayas a hacer nada, para que recién al 4.º año te podáis certificar. O sea, recién al 4.º año puedo vender también el vino tal vez a un precio más elevado o con su grado de diferenciación. Recién Antes, ahí tenéis la certificación, porque antes nada, porque tenéis que de alguna manera volver a tratar de ordenar el equilibrio que se había perdido. Porque esto es como cuando uno tiene un dolor de cabeza y se toma una aspirina. Claro. Y tu cuerpo de alguna manera se acostumbra a eso. Cuando tú querías hacer un proceso natural para que te quite el dolor de cabeza, tenés que hacer un proceso que es más lento, que es más largo, tenés que a lo mejor acostarte un rato, apagar la luz, cerrar los ojos, tomar agua, que se te distiendan los músculos. Tenés que hacer un proceso que de forma natural se produce, pero si estás acostumbrado a hacerlo con ayuda, cuando querías hacerlo sin ayuda, es mucho más lento. Claro, y también tienes que entender el origen, o sea, cuál es la causa de mi dolor de cabeza, qué pasa internamente. Y lo mismo me imagino con las plantas, o sea, tengo que empezar a entender realmente las plantas, no solamente a oprimirlas. No, tenéis que entender las plantas, tenéis que esperar que se expresen, tenéis que ver para dónde se expresan, cómo se van a expresar. Los primeros 3 años, además, nosotros teníamos como el temor, cuando se tomó esta decisión, de convertirnos a orgánico, teníamos el temor de ver cómo se iba a afectar la productividad de la viña. Claro. Porque la verdad es que fue la primera viña en Chile que tomamos esta decisión, entonces teníamos 0 experiencia, no sabíamos qué iba a pasar. Y los primeros 3 años la producción se fue al piso. O sea, nosotros estábamos, antes de tomar la decisión, estábamos en unas producciones del orden de los 15, 16.000 kilos por hectárea. Y cuando nos fuimos a orgánico, bajamos a 8.000, 9.000 kilos por hectárea. Oh. Y eso es súper doloroso, económicamente hablando. Claro, es y al mismo tiempo no soy certificado orgánico en este momento. Claro, no eres certificado orgánico, no podéis ganarte el premio, no conocís el mercado y no sabéis si alguna vez vaya a volver a tener la misma producciones del orden, o vaya a seguir bajando de 8.000, 9.000 a 7.000, 5.000, o vaya... Entonces... no hay nadie a quien mirar tampoco no hay nadie a quien mirar, país. No sabéis cuánto, qué tan robusto es el premio, la diferencia en el precio por ser orgánico. Entonces la verdad es que es un salto bien arriesgado, es difícil. ¿Y lo lograron volver a subir? Y nosotros finalmente después del tercer año nos dimos cuenta que la viña había empezado a revivir y se había empezado a salir. Había entendido en el fondo que este sistema como de ayuda con esta aspirina que yo comento, en realidad ya no existía más, no lo íbamos a tener, y entonces empezó a florecer y se empezaron a dar los equilibrios naturales. Y la viña se empezó a estabilizar, las plantas se empezaron a vigoralizar, porque al principio hubo un deterioramiento de las plantas súper potente, por eso que las producciones bajaron tanto. Y las viñas se empezaron a robustecer, empezaron a tener mucho mejores etapas de floración, empezaron a tener mucho mejor fruta, y nosotros hoy día ya estamos en un promedio de entre 12, 13, 14.000 kilos por hectárea. Qué buenísimo. Así que ya hemos recuperado, ahora el desafío que tenemos es seguir subiendo de eso. O sea, nosotros hoy día las viñas, nuestros grandes competidores que son convencionales, no orgánicos, sacan producciones del orden de los 18, 19.000 kilos por hectárea, 20.000 kilos por hectárea, y nosotros con respecto a eso todavía estamos bastante lejos. Ahora, claro, pero pueden llegar para allá. Sí, creemos que no hay ningún impedimento que se produzca por el hecho de ser orgánico que nos impida llegar a 18, 19.000 kilos por hectárea, así que ese es nuestro desafío. Mira, Maca, ya nos queda poco tiempo, así que cortito, si nos puedes explicar solamente qué es por el otro lado la certificación de comercio justo, que es como la otra pata que ustedes tienen y que los diferencian en todo sentido de todas las otras viñas de Chile. Sí, mira, comercio justo, la certificación de comercio justo es una certificación que busca de alguna manera potenciar el que los productores puedan transferir este premio en precio. Una parte de este premio en precio la pueden transferir a los trabajadores y tú puedas influir en mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Funciona en que si tú vendes un vino Fairtrade, por ejemplo, yo te vendo una caja de vino Fairtrade y te la vendo, te voy a decir cualquier precio, te la vendo en $40. El comprador de vino Fairtrade está dispuesto a pagarme una prima adicional por esa caja, de, por ejemplo, $0.50. Entonces me dice que te va a pagar 40,5
por esa caja, pero ese $0,5 no va para mí, va a una cuenta aparte que tiene que se forma un comité que se forma por los trabajadores, donde la empresa no interfiere, y ellos tienen su propia cuenta corriente. Entonces esta plata se deposita especialmente, o sea, directamente en esa cuenta corriente, se funda este fondo y este fondo se tiene que destinar para hacer solamente proyectos que vayan en directo beneficio de mejorar la calidad de los trabajadores. No puede ser plata directa para ello, pero sí puede ser, por ejemplo, programas donde tú les hagáis sistemas que, por ejemplo, que les mejoréis las bicicletas, que le hagáis con las revisiones, las mantenciones de las bicicletas, programas dentales para ellos, para su familia, y así, programas deportivos, cosas que vayan en directo beneficio para ellos. Bueno, Maca, te agradezco muchísimo tu visita a Plantéatelo y realmente encuentro que Viña La Fortuna es un ejemplo de una empresa que busca realmente el triple de resultados, o sea, un resultado económico, un resultado social y un resultado ambiental. Te agradezco mucho tu visita a Plantéatelo. Muchas gracias por la invitación. Con esto estamos finalizando este capítulo de Plantéatelo y ya los espero la próxima semana para un nuevo capítulo. Muchas gracias.